Bueno, pues bueno, sí, sorpresa, la mayor sorpresa o la mayor alegría fue la obtención del premio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española en su 15ª edición, creo. Bueno, son momentos de alguna manera que bueno, por lo menos te reconfortan, ¿no? Después del trabajo que supone realizar un proyecto como este, que aunque en tiempo no ha sido muy largo, sí ha sido muy intenso. Es verdad que de alguna manera confirma que, bueno, alguien de fuera, o un tribunal o un jurado de fuera está confirmando que lo que haces tiene un valor, ¿no? No va más allá realmente, es más, bueno, casi algo anímico, ¿no? Es verdad que bueno, no lo esperábamos. Cuando estos premios tienen como varias etapas, seleccionado, finalista, ya cuando éramos finalistas lo celebramos y bueno, y cuando ya entró entre las 20 obras premiadas, pues ya fue, pues bueno, ya nos salía la felicidad por los poros, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que una vez que pasa, pues de alguna manera lo que te hace es un poco la palmadita, ¿no? Venga, sigue para adelante, ¿no? Yo más que de creatividad hablo de imaginación. Y además, como me toca hablar con mis alumnos y alumnas, les digo, el proyecto no sale de una idea feliz, esperando a que venga, sino trabajando. Y trabajando se trabaja la imaginación, no la creatividad. La creatividad es algo que es un término que no me gusta, porque tiene que ver más con una idea del artista solitario, más que con la imaginación, que lo podemos hacer en colectivo, ¿no? La imaginación se entrena, al igual que jugar a fútbol, y tiene que ver con vivir experiencias, con cargar en nuestra cabeza de memoria, de cosas. Y se puede trabajar en colectivo, que es lo que ocurrió también aquí. Porque el proyecto de WECI, de la reforma del edificio que estamos de Dorleta, nace de hacer un diagnóstico compartido con toda la comunidad que vive aquí, un diagnóstico que de alguna manera determinó cuáles eran las necesidades básicas para empezar a transformar el campus. Mesas de trabajo entre 50 y 60 personas, la imaginación que construyó todo aquel documento que se generó en común es la que llevó al proyecto a que sea como es. A aceptar algunas cosas que son bastante radicales en este proyecto como tales, porque eran comunes, decididas en común, y de alguna manera ir adoptando como estrategias de proyecto que venían un poco de esa imaginación que habíamos compartido, ¿no? Entonces sí que insisto en que más que creatividad o inspiración, la arquitectura necesita de imaginación, y más ahora, porque tenemos que cambiar muchas maneras o dejar algunas de cómo hacíamos para entrar un poco en otra etapa de hacer arquitectura, ¿no? Hay que trabajar la imaginación. Y la imaginación lo ata con esto porque es un edificio que no es funcional, y lo explico. En este edificio lo que se pide es que la nueva metodología de enseñanza, al necesitar espacios flexibles donde el aula va cambiando 3-4 veces al día, casi no tengan una función determinada, que no sean espacios con nombre, sino que el edificio se adapte un poco a las necesidades y a los cambios que ocurren durante el día, pero también durante el curso. Por lo tanto, no podríamos decir que es un edificio funcional, sino que es un edificio que deja hacer que ocurren cosas, ¿sí? En este sentido, la estética es eso mismo. Veréis en el edificio que hay cosas que son tecnologías que hacen que ocurran las cosas, y todo lo demás, o gran parte del edificio, es bastante crudo, que era lo que decíamos en las mesas de trabajo. Hablábamos de dónde el edificio debería ser crudo para que ellos casi lo vayan transformando, los usuarios. Incluso llegamos a llamar el hall de abajo, le llegaron a llamar la playa, con la idea de la playa que está en constante cambio y en constante apropiación y borrado, ¿no? Por lo tanto, no es tanto un diálogo entre la función y la estética, sino es más el trabajo de imaginación colectivo ha llevado a que la estética sea tal como es, ¿no? Tal como se ve.
yo creo que de los procesos más completos de arquitectura que he tenido. Desde el inicio no sabíamos qué necesitaba la comunidad que habitaba el campus. Entre todas y todos se decidió que la prioridad era reformar el edificio existente, el de este lado del río, no el otro, a través de una estrategia de ampliación y de sumar espacios indefinidos, así se decía en el proceso de participación. Y por lo tanto, a partir de ahí la arquitectura fue muy sencilla. Fue darle cabida a todo eso, hacer contrastes y luego hacer un proyecto, como decía antes, que en partes es muy poco definido y luego en otras es donde tiene la intensidad un poco de decisión de detalle, que es el que nos ha llevado a la obra, también a una obra donde, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho en esta obra, pero luego nos pilló la pandemia de por medio, dificultó un poco las relaciones de la obra, pero bueno, pero yo creo que en ese sentido, completo en ese sentido, desde un inicio en el que una comunidad se da cuenta que necesita arquitectura y ahí entramos nosotros hasta que se llega a ejecutar y de la manera un poco que hemos pensado, ¿no? Entre todos. Este edificio es tan sencillo como haberle sumado esta crujía, ¿no?, al edificio que existía. De aquí para allí tenemos el edificio existente, hemos sumado esta crujía y el diseño, toda la intensidad de diseño está justo ahí. Es decir, en esa fachada teníamos que conseguir que entrara luz natural suficiente para que entrara la luz casi hasta el límite de aulas, pero protegernos del sol. Por lo tanto, veréis justo en ese margen exterior, que también casi es como un espacio intermedio entre el exterior y el edificio, es donde teníamos que diseñar a través de vegetación y a través de protecciones solares un poco todas esas condiciones que teníamos. Por lo tanto, el toldo, la protección solar textil exterior era la que nos aportaba una imagen como más abstracta del edificio cuando está cerrado, ¿no?, cuando están de alguna manera esos toldos de abajo. Claro, el tejido en comparación a una persiana lo que provoca es que cuando está tendido hacia abajo genera una pantalla, casi una pantalla extensa cuando le da el sol, ¿no? Casi una pantalla, nos protege el rayo solar, pero casi hace como una pantalla de luz hacia el interior. Las aulas, siempre se evitan que las aulas tengan rayo directo del sol, tienen que tener una luz lo más neutra posible, norte, este, no necesita protección solar, pero esta crujía que le sumamos al edificio, que es casi el aula informal que decíamos, donde también van a salir a hacer trabajos pedagógicos, necesitaban que esta luz también, de alguna manera, tamizara el sol, pero también tuvieran la sensación de estar en un exterior, no en el aula, en ese aula más neutra, ¿no? Entonces sí hay un juego de trabajar un poco las luces casi desde norte a sur, un poco como una gradación, ¿no?, de tipos de espacios y atmósferas que genera cada una, ¿no?